Muy buenas, ingenieros. Nosotros somos el grupo 3 y a continuación presentaremos la tarea de las instrucciones SQL desarrollada a través de un CRUD. Primero, nosotros desarrollamos la tarea a través del lenguaje de programación PHP. Y utilizamos también un Tomcat, el que se muestra a continuación. Y utilizamos BSAM. Y aquí está el código. También, por ejemplo, las conexiones, las consultas, la, la ejecución de las consultas. eh, Aquí está otras secciones de código. Y también CSS. Ya el resultado es este. Aquí, en la primera página, aquí podemos crear la base de datos utilizando una consulta de create. Por ejemplo, ahorita aquí también muestra todas las bases de datos creadas. Voy a crear una nueva. Le voy a llamar prueba 2. Prueba 2. Aquí ya se creó y también lo puedo borrar. Aquí también se borró. Eliminó. También, también a través de create con la instrucción de DL puedo también crear una tabla. Lo voy a llamar form. Ya se creó exitosamente la tabla y también puedo ver las tablas a través de las acciones. Aquí aparecen todos los datos de las que acabo de crear. La, el nombre de la tabla, for, que ahorita la creé, y los tipos de datos. También puedo añadir una nueva columna a través de alter, pero aquí tengo que llenar primero los datos. La base de datos se llama prueba 1, nombre de la tabla, for, el campo, teléfono 2, varchar 50. Por ejemplo, ahorita solo está teléfono 1. Si le agrego, aquí también aparece el teléfono 2. Y ahorita mostré lo que fue el alter. Primero mostré, pero antes mostré el create. Y también ya había mostrado el drop para borrar la base de datos. Y esa es la primera parte. Lo dejo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las instrucciones de formulario y vamos a ahí meter la información. Tenemos un input que va a ser de tipo submit, que cuando ya le dé a agregar todos los datos, va a entrar a una condición if y esa será una petición post donde vamos a obtener todos esos valores para que se guarden en la base de datos. Luego, después, cuando los obtenemos, los guardamos insertándolo esto en la tabla de la que tenemos, que se llama formulario. Consultará en la base de datos y si es verdadero, se ha hecho correctamente el insertar los valores. Y de último tenemos la parte donde se mostrarán en la parte del HTML los datos con el select from. Cada vez si queremos editar o borrar, utilizaremos una petición get donde hará cada una de esas funciones. Si nos vamos a editar, aquí está la función, donde se obtiene el valor, irá a buscar con el ID que tengo, que es IDNI, y si lo encuentran, pues mostrará los datos ya almacenados y uno los podrá editar.
cualquiera de los valores que queramos, uno o todos. Luego, cuando ya tengamos esta parte del HTML es donde vamos a modificar nuestros datos. Luego, cuando ya querramos modificar nuestros valores, tendremos una nueva petición post, donde cuando ya tengamos los datos que queramos modificar, se actualizarán con instrucción update y irá guardando cada uno de los valores. Si la consulta fue exitosa, dirá que se actualizaron los datos. Y por último, tenemos aquí abajo la del botón eliminar, que también será una petición get. Y cuando vayamos a eliminar con con el ID que tenemos, buscará y borrará ese dato de la tabla. Si ya vamos a la parte demostrativa, eh, como tenemos aquí, tengo ya un dato guardado. Si se puede mostrar aquí en la base de datos, que aquí está nuestros datos. Cuando ya vamos a ingresarlos, nos vamos al HTML y metemos los valores. Vamos a meter valores random. Vamos a poner un nombre Fausto. Una fecha de nacimiento, el 1 del 12 del 1986. Irán a Cerro Grande, con ese número de teléfono ya lo dejaremos. Y le vamos a dar aquí, como había explicado en el código. Y ya nos fijamos, ya con el select from, muestra el segundo dato que metí aquí. Y si colaboramos en la base de datos, se mostrará el dato. Si queremos editar ese dato, nos vamos a editar. Y si queremos cambiar nombre y se llame Hernández, digamos, y que viva en la zona 3, le damos a guardar esos datos, damos a actualizar, sale un aviso de que se pudieron actualizar los datos y si nos fijamos en la tablita de abajo, correctamente están hechos. Si colaboramos también en la base de datos, debería de tener esos valores también, como está ahí. Ya por último, sería la de eliminar, la última instrucción. Si queremos borrar Fausto, le damos borrar y sale un aviso que se borró el dato correctamente. Ya no está. Y si corroboramos también otra vez a la base de datos, ya no debería de salir. Y fue exitoso. Con esto termino las instrucciones de ML. Bueno, como siguiente parte a mí me tocó lo que son las instrucciones DSL, que son revoke y grant, que sirven para darle permisos a los usuarios para poder editar o entrar a un diferente tipo de vista en lo que es la base de datos. Entonces, lo que yo hice primero fue crear un registro en HTML, un login, para poder identificar qué tipo de usuarios están entrando a la base de datos. Lo hice con una conexión, unos métodos cualquiera, y lo hice con un post de un registro, en la que selecciona, dependiendo del nombre, va a ser un tipo de entrada diferente y una redirección a un formulario diferente. Usando el formulario que mi compañero hizo anteriormente, lo modifiqué en una parte en la que le creé un botón nuevo, que es en la que va a dirigir a lo que es el usuario que cree los permisos como tal. Y ya lo vamos a ver en lo que es en la página con web como tal. Después lo que creé fue otro PHP en la que están los permisos, la que creó el formulario como tal y en la que están los botones. Y después ambas clases que son dar y quitar permisos. Ambas son lo mismo y el cambio solo se comprueba el tipo de datos que tiene la parte de formulario. Esto se creó haciendo una tabla que tenga los tipos de roles en la que se va a poder ver los usuarios como tal, su nombre, el ID y el tipo de rol que tienen en la base de datos, si son administradores o usuarios casuales. Ahora vamos a verlo en lo que es ya la página como tal. Primero iniciamos como un usuario administrador, en la que le pide correo, contraseña,
y inicia el coso. Él entra directamente al formulario principal en el que ya demostraron varios de los CRUD. Pero yo quiero ir a lo que son la parte de los permisos. O sea, el único que puede entrar a esta parte es el administrador. O sea, si es un usuario casual, volvamos atrás. Volvamos al formulario anterior. Y él intenta entrar a esta parte, José, que ahorita es un usuario casual, le va a dar que no tiene los permisos para entrar. Solo un administrador puede entrar a esta parte. Ahora, si yo le quiero dar permisos a ese usuario, al darle permisos me va a dar lo que son los usuarios como tal, que están dentro de la tabla y el tipo de su rol en la base de datos. Si yo le quiero dar permisos, hace esto, dice permisos concedidos y él ya es un administrador. Ahora, si yo vuelvo al registro e ingreso con José, él ya tiene los permisos para poder ingresar. De igual manera, si yo le quiero quitar ahora a Fausto los permisos revocados, y él ya se vuelve un usuario casual. Entonces ya él ya no pudiera entrar a la base de datos como tal. Ahora lo podría entrar como que es José. Entonces, estas fueron mis funciones, lo que son revocar y dar, revoke y grant, por así decirlo, en el que PHP no me los reconocía al inicio y tuve que hacer una simulación de los que son estos tipos de funciones, dado que PHP no me reconoció las instrucciones SQL de revoke y grant como tal, entonces hice con un update y un edit para poder hacer este tipo de permisos. Esa sería mi parte y solo faltarían los que son las instrucciones TCL que mi compañero explicará más adelante. Fausto, Entonces, si vemos de inicio, la base de datos tiene usuarios, en este caso son ciudadanos que tienen un documento nacional de identidad con el cual se van a autenticar en el sistema. Y como presidentes tenemos 5 candidatos y como alcaldes 3 candidatos para en esta ocasión. Ya luego tenemos la tabla, la relación de votación de presidente y votación de alcalde, que es donde se van a estar contando los votos. En primera instancia he actualizado la base de datos para agregar algunos, para poder utilizar la llave foránea en las otras tablas ya que sean necesarias y hacer no nulos los cambios y agregarlo como llave primaria a el ID, al documento nacional de identidad del ciudadano, para que posteriormente la pueda utilizar como llave foránea para las otras tablas. De igual forma, creo las tablas de presidente para agregar los candidatos y agrego valores iniciales. De forma idéntica creo la relación de alcalde y agrego valores iniciales. Y por último, las relaciones de votación presidente y votación de alcalde, en donde se guardará el voto del ciudadano. La página consiste en un frontend en HTML con Bootstrap y que cuenta con el formulario que se va a utilizar para enviar al endpoint de votación.php el voto del usuario. Y carga en este select, carga los presidentes y alcaldes que se han ingresado en la base de datos por medio de estos endpoints. En el caso de los presidentes, se hace una solicitud GET para obtener todos los presidentes que hay disponibles para votar por ellos. Se retorna en formato JSON y de forma exactamente igual se hace para los alcaldes. Al dar clic en el botón votar, se envía la solicitud post a votación.php. Entonces se incluyo la conexión, verifico que los campos hayan sido enviados por el usuario, que tengan un valor. De ser así, entonces comienzo con el proceso de transacción, llamando a la función de SQL Server para empezar la transacción.
verifico si es correcta y procedo. Creo la consulta SQL para insertar en la tabla de votación del presidente la persona que se ha ingresado al sistema y el presidente que ha ingresado mediante su ID, y agrego los parámetros. De forma igual, hago la consulta para agregar el alcalde. Como he llamado a Begin Transaction, entonces todas las consultas que he realizado en el momento no se realizan en la base de datos hasta el momento de ejecutar la función commit. Si las dos consultas han sido realizadas correctamente, ejecuto commit, lo cual cierra la transacción con éxito. Y si no han sido ejecutadas correctamente, hago el rollback para deshacer los cambios que se han hecho, y entonces no va a modificar nada en la base de datos y simplemente no se habrá hecho el voto y tendrá que intentarlo de nuevo el usuario. Entonces voy a ingresar un usuario, voy a votar por un presidente y por un alcalde. Entonces me registro el voto y si voy a actualizar las votaciones que anteriormente no habían registro, entonces puedo ver que la persona con ID que ha ingresado ha votado por el presidente número 1, el cual es su ID, su primary key, y ha votado a su vez por el alcalde con ID número 3. ¿Cuál era el presidente con ID número 1? Ya que en ese orden se ingresó en la base de datos, y el alcalde con ID número 3. Y esta ha sido la demostración de TCL.